¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Noticias UDEC, un espacio de revisión, de análisis de las informaciones de la Universidad de Concepción que se han venido publicando en el sitio oficial noticias.udec.cl. A partir de esta semana y todas las semanas los acompañaremos con un segmento en TVU, en el confinamiento, en nuestros hogares, para conversar acerca de las novedades de la Universidad de Concepción. Mi nombre es Javier Cisterna, yo soy editor del equipo periodístico de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción, y en esta oportunidad me acompañan tres miembros también de este equipo con quienes vamos a hablar de una multiplicidad de temas y los vamos a acompañar por cerca de 30 minutos. Saludo a Pablo Acuña, periodista y community manager de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿cómo estás tú? Gusto verte igual. Igualmente, sí, porque bueno, estas son las circunstancias en que nos podemos ver. También como equipo de trabajo nos hemos acostumbrado a lo que son las circunstancias. Saludamos también a Daniel Medina, él es periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción y también encargado del podcast del que vamos a conversar, Notas al Pie. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Javier? Saludo a toda la distancia. Y finalmente saludamos a Janet Valenzuela, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción, autora del reportaje destacado del que también vamos a partir hablando. Janet, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Yo creo que estamos todos bien ya a estas alturas, más de un mes, ¿no? Desde que comenzamos a trabajar en nuestros hogares, confinados también en lo que tiene que ver con lo que es la política de la universidad, de propender hacia este estilo de trabajo, en el contexto de la emergencia sanitaria, por cierto. Noticias UDEC se lanza ya hace también varias semanas y hemos venido desarrollando varios temas, Janet, y partamos contigo porque justamente esta semana nos lanzamos con un nuevo reportaje. Tiene que ver con medio ambiente. eh, Temas también que son recurrentes, que son interesantes de poder abordar, porque se decía que la cuarentena podía ser beneficiosa para el medio ambiente. Eso hace algunas semanas, pero sabemos que la contingencia es súper dinámica, Janet. Cuéntanos acerca del reportaje, qué es lo que pudiste descubrir y, bueno, también en qué consiste el mismo y una invitación a leerlo. Ujú. Sí, lo que tú decías es que de alguna forma cuando comenzó esta cuarentena a nivel mundial, se observaron algunos efectos que eran inesperados y que fue a partir de observaciones satelitales que hizo la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, donde mostraban imágenes de China, en las que se podía ver una disminución bien importante del dióxido de carbono y también del dióxido de azufre. Esto es como una consecuencia de las medidas de confinamiento que ha significado una reducción del tráfico aéreo, por un lado, la reducción del transporte, de la movilidad de las personas en general, y también la baja de la actividad industrial. Entonces, en China, que China produce el 25% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, en el tiempo de un mes redujo en 25% sus emisiones. Y, y claro, es algo que ofrece un descanso al planeta porque eso también se ha dado en otros países, en España, en Italia, eh, y, y eso es lo que se ha visto como un efecto beneficioso, inesperado. Pero también hay proyección en el caso de Chile, donde también se han registrado bajas de las emisiones de contaminantes. Eh, entonces se ve también que hay una suerte de peligro de lo que pueda significar el comienzo del invierno con los sistemas de calefacción que son fundamentalmente basados en la quema de leña. Y eso está vinculado a emisiones de contaminantes de material particulado fino, fundamentalmente, que es muy dañino para el sistema respiratorio. Entonces, estamos hablando de una enfermedad, el COVID, que afecta al sistema respiratorio y que no se sabe, porque no se han estudiado los efectos, cómo puede relacionarse la presencia de contaminantes con un sistema respiratorio que puede estar debilitado. Obviamente que si tienes un sistema respiratorio debilitado es más complejo la recuperación de cualquier enfermedad respiratoria. Lo que decía que no sabemos lo que dicen los expertos, no se sabe qué es lo que va a pasar, pero sí existe un estudio que se hizo hace poco tiempo entre una universidad de Dinamarca, la Universidad Aarhus, y la Universidad de Siena, donde estudiaron un poco las condiciones en las que se dio la enfermedad en Italia, porque había una diferencia entre los rangos de letalidad que existen entre el norte de Italia y el país en general. El país en general muestra un rango de letalidad de un 4,5% aproximadamente, y las regiones de Emilia, Romagna y de la Lombardía
muestran tasas de letalidad del 12%. Y eso está vinculado a que esas dos regiones son consideradas las más contaminadas de Europa. Entonces también esto nos plantea una alerta de qué es lo que pueda pasar y que si es necesario hacer este tipo de estudios para tomar medidas. Sí, sí, sí. Bueno, eso es muy interesante y también notar en qué medida podemos ir sacando lecciones también para lo que suceda en nuestro país, porque si alguna ventaja hemos tenido en el desarrollo de lo que ha significado esta emergencia sanitaria es que tenemos un desfase respecto a lo que sucede en el hemisferio norte. Pablo, tú tenías una observación a ese respecto pensando en lo que es el invierno más duro, o sea, los fríos más duros que todavía no nos azotan en la zona centro-sur del país, lo que podría a lo mejor quizás llegar a suceder. Bueno, de hecho, en una nota más personal, mi familia vive en la región de la Araucanía, en Temuco en particular, que es una de las zonas que ha sido más afectada durante este brote de coronavirus. Y el invierno en la Araucanía, en particular en Temuco, es bastante crudo y también es bastante fuerte en el tema de la contaminación. Les comentaba que respecto al tema de la contaminación, el Temuco en invierno parece Londres a comienzos de la Revolución Industrial, es una cantidad de humo impresionante realmente. Y, y yo creo que este tipo de estudios quizás pueden darnos una especie de, nos pueden anticipar lo que se viene para esa ciudad en particular y para el resto del país en el sur, donde la leña es casi una especie como de derecho por vivir ahí. Sí, sí, Daniel, tú tenías también un comentario. Bueno, Janet menciona varios puntos interesantes en su nota, por ejemplo, los temores que existen sobre el relajo de las medidas ambientales para favorecer a la economía, que la economía en muchos lugares del mundo está completamente estancada, y para favorecer de nuevo el impulso económico, el desarrollo, ya se están relajando las medidas medioambientales en Estados Unidos, por ejemplo, y eso puede dar un precedente que no va a ser positivo para los efectos que se lograron con las restricciones de la pandemia. Entonces, Janet menciona, apoyada por los expertos, que hay que replantear el desarrollo económico en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo en cuenta que el medio ambiente ya se ha visto afectado por los cambios, el comportamiento errático humano y sobre todo el calentamiento global que se viene sosteniendo con fuerza. Sí, sí, efectivamente. Conversamos acerca del reportaje destacado de esta semana en Noticias UD, COVID-19 y Medio Ambiente, un descanso pasajero para nuestro planeta. Nos acompaña su autora, Janet Valenzuela. Janet, bueno, los chicos hacen también sus comentarios y yo creo que en el titular tú te haces la pregunta clave, ¿no? O ocupas el concepto clave, pasajero. Lo pasajero en términos de que esto es algo instantáneo, momentáneo, pero que luego a lo mejor no solo podemos volver a la realidad anterior, sino que también nos podemos encontrar con una realidad incluso aún más adversa. Sí, es interesante ver que incluso, de hecho, el secretario general de la ONU, cuando comenta el tema de la baja de las emisiones de dióxido de carbono, dice que es una buena noticia para la naturaleza, para el ambiente, pero que no resuelve el problema de fondo, una crisis climática que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Y hay malas noticias en ese sentido porque, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático, que depende de Naciones Unidas, que son los expertos que plantean las proyecciones en términos de cambio climático, de emisiones, recomendaciones. En el fondo lo que ellos hacen es proporcionar los últimos avances con evidencia científica sobre el tema del cambio climático. Ya está con problemas para elaborar su informe, que tenía que salir el próximo año, creo. Por la misma contingencia de la pandemia. Uno, porque los expertos están tan bien confinados, son expertos universitarios, que no han podido trabajar en la dinámica de sus reuniones, por lo tanto ese informe ya está retrasado. Y eso significa que no están las referencias que sirven a los países para tomar medidas o para ajustarse a las exigencias o a los compromisos que tienen en términos de emisiones o en términos de distintos temas de la agenda ambiental. Y por otro lado también ya se anunció el aplazamiento de la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, la COP26, que se iba a realizar en Edimburgo en noviembre.
Entonces también vamos retrasados en eso. Si pensamos que la COP25, que tuvo como anfitrión a nuestro país, como organizador, el tema de las emisiones que están vinculados al aumento de la temperatura, al cambio climático, a la meta de no llegar a más allá del 1.5 grados de temperatura de aumento por efecto de las emisiones, no fue muy exitosa en ese sentido. O sea, claro, estamos esto es como un punto pequeño en un mar gigante de problemas que tenemos en términos de las emisiones de cambio climático, de todos los desafíos que significa, porque no solamente se trata del cambio climático, de la temperatura, del efecto invernadero, sino que se trata de un tema que tiene efectos sociales, que tiene efectos en el desarrollo y que en el fondo nos afecta a todos. Entonces, no es muy auspicioso el escenario en el corto plazo. Sí, sí, no sé qué piensa el panel, ¿no? Porque a partir de la nota que desarrolla Janet, yo creo que también surgen nuevas preguntas en términos también de lo que guarda relación con nuestra forma de comportarnos, con nuestro diario vivir, porque si algo tiene el coronavirus es que no solo nos ha afectado en lo que tiene que ver con la salud estrictamente, sino con nuestros modos, con nuestras compras, con nuestros traslados, y eso tiene mucho que ver con lo que también nos va arrojando el medio ambiente, ¿no? Y la coyuntura medioambiental y la emergencia climática de la que veníamos hablando con mucha fuerza comenzando el segundo semestre del año pasado. No sé, chicos, si a lo mejor ustedes también, incluso en lo personal o en su disquisición también más íntima, proyectan un mundo o una vida post-coronavirus que también a ustedes lo lleva, no sé, a ser más amistosos con ciertas fórmulas, con ciertas conductas que a lo mejor antes, como sujetos de mucho consumo, no teníamos incorporadas. Quizás a una modo de reflexión más inmediata, hay una especie de ironía oscura en la idea de que esta mejora en el clima es una mejora que justamente no podemos experimentar. Existe esta especie de impulso de salir a disfrutar la naturaleza y es justamente lo que no podemos hacer. Entonces, hay una especie de ironía complicada ahí respecto a que para poder por lo menos respirar más fresco, ver estos cambios implica que gran parte de las personas deben estar confinadas en sus hogares, por lo menos en lo inmediato. Y los cambios que requiere el planeta van a requerir también esfuerzos de esa envergadura. Entonces, por el momento yo lo diría de una forma negativa. A largo plazo, quizás también sea una instancia de aprender respecto a cómo cambiar nuestras vidas. Bueno, y también hay que tener en cuenta que, colgándome de la idea de Pablo, son varias las restricciones que estamos teniendo, incluso las que tienen que ver con las dinámicas sociales que estábamos llevando y que probablemente las tengamos que extender. Entonces, eso también debe verse arrastrado a cómo está evaluándose el comportamiento ambiental actualmente y de los cambios que va a tener una vez que retomemos, entre comillas, la vida normal, que no sabemos si va a ser de aquí a un mes, 2 meses, un año, no tenemos idea, porque más encima el coronavirus es una enfermedad completamente nueva, están realizando descubrimientos constantemente. Janet menciona que se puede detectar, menciona en su nota que se puede detectar a través de las heces el coronavirus, se pueden dar positivos ahí, y eso ya implicaría evaluar cómo va a ser el comportamiento, el tratamiento de las aguas servidas, porque muchas de las aguas servidas llegan directamente al océano sin realizar el tratamiento que se realiza para la zona urbana. Entonces, son muchas cosas que vamos a tener que ir evaluando constantemente. Ahora, hace poco se dijo que tiene implicancias a nivel cutáneo, se están mostrando reacciones cutáneas o en el aspecto hematológico, gente con sangrado de nariz, cosas que hasta hace un mes apenas solo estábamos viendo desde el punto de vista respiratorio. Entonces, el escenario para mí sigue siendo de completa incertidumbre, y yo creo que vamos a estar en incertidumbre por un buen par de años. Sí, es muy probable. Janet, te quiero pedir como una reflexión final, también una invitación a leer el tema. Estamos próximos a hacer nuestra primera pausa, pero ¿con qué es lo que te quedas tú? A partir de lo que es tu reporteo, de la conversación ahí con Ricardo Barra, con Laura Farías, incluso también con Alejandro Tudela, con
también con la profesora Noelia Carrasco, que entrega otra perspectiva. No sé cuál es tu conclusión. Yo creo que lo que nos dice el momento que estamos viviendo, y es algo que viene desde hace tiempo, que incluso está puesto en los movimientos sociales que hubo el año pasado y desde hace un tiempo en distintas partes del mundo, incluido nuestro país, que el modelo de desarrollo que tenemos tiene que cambiar, es una demanda de la gente porque produce muchas externalidades negativas. Y sabemos que una es la que tiene que ver con el medio ambiente, y como mencionaba antes, también tiene que ver con todo un tema de cómo ese desarrollo se reparte en términos sociales, en términos de salud, en términos de educación. Entonces sí, los expertos dicen que de alguna forma tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza y ver cómo podemos vivir más armónicamente, más integrados y también de una forma inteligente donde los beneficios de lo que es el mundo y la naturaleza en sí sean para todos. Perfecto, nos quedamos con eso entonces en esta primera etapa del primer capítulo de Noticias UDEC por TDU. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a ver un video patrimonial de la Universidad de Concepción. Ya al regreso estamos con más informaciones aquí en Noticias UDEC. Usted no se despegue de nuestra sintonía. Ya estamos de regreso haciendo Noticias UDEC por TVU. En el primer bloque analizamos el reportaje destacado de la semana y en este segundo bloque queremos partir también hablando de las redes sociales de la Universidad de Concepción, también de las distintas reparticiones, un espacio súper dinámico y ágil donde nos hemos podido conectar con nuestros usuarios también, teniendo en consideración lo que es el contexto de cuarentena generalizada. Pablo Acuña, nuestro Community Manager, tiene algunos temas a destacar. ¿Cuáles han sido los asuntos que principalmente han concentrado la atención de los usuarios y cuál es la información también relevante para ellos, Pablo? Por supuesto. Bueno, primero quisiera mandar un saludo a Sofía Cifuentes, que es la otra mitad del equipo de redes sociales que está en este momento ahora respondiendo sus preguntas. Así que, bueno, quisiera partir por destacar algunas cuentas necesarias para responder sus preguntas. Nosotros generalmente concentramos las dudas de acuerdo a distintos periodos de tiempo. Por ejemplo, venimos saliendo del periodo de admisión y eso es lo que más respondimos. Y ahora estamos en un proceso de inicio de clase y además esta contingencia sin duda ha afectado las preguntas que nuestra comunidad nos envía. Claro. Quisiera destacar, bueno, para empezar, la cuenta Universidad de Concepción. La pueden encontrar en Twitter y en Instagram como UD Concepción y Universidad de Concepción en Facebook y LinkedIn. Nos pueden enviar preguntas por todas estas vías. Ahora, en segundo lugar, y para estudiantes en particular de primer año, está la cuenta Admisión UDEC en Instagram. Admisión UDEC en Instagram responde preguntas exclusivamente sobre el proceso de admisión y también del inicio de actividades. Uh-huh. Y en este momento esa cuenta es particularmente relevante. Ahora, el tema del inicio de clase, en particular virtual, también ha traído ha traído bastantes dudas respecto a, bueno, las facilidades tecnológicas que la universidad está dando y también la capacidad de estas herramientas. Uh-huh. En ese sentido, yo los invitaría también a enviar sus preguntas a la Dirección de Tecnologías de la Información, que es la cuenta de TI UDEC, la pueden encontrar en Facebook e Instagram y Twitter, respecto a la plataforma, y también le envío, porque esta es una pregunta bastante común, el tema de preguntar con sus jefaturas de carrera. Las jefaturas de carrera son las que gestionan en este momento las cuentas que los alumnos tienen, por lo tanto es importante que dejen registros si llegan a tener algún problema y que les ayuden también a conseguir tanto sus cuentas o como sus claves. Y finalmente hay una serie de servicios que la universidad da históricamente y que en este momento están en una transición hacia el web. Entonces les invito a seguir la cuenta de la Dirección de Servicios Estudiantiles, que es DISUDEC en Instagram, para que puedan ver los servicios que la universidad está dando a sus estudiantes en este momento. Sí, Pablo, yo eso creo que por el momento.
Sí, yo creo que hay una pregunta que se repite porque no solo a través de las redes sociales, sino que a uno también le llega, yo estoy seguro que los chicos también, la universidad sigue operativa en este contexto. En ningún caso se han detenido las funciones, sino que se han trasladado de plataforma. Yo creo que eso es bueno también dejarlo en claro y las redes sociales son muestra de eso. Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que es importante destacar la labor que están haciendo todos los funcionarios en este momento de mantener funcionando la universidad y poder responder a las dudas, porque las redes en este momento también hacen un trabajo importante de derivación hacia las personas que están a cargo de esto. Y tanto yo como yo creo, Sofía, celebramos el trabajo que están haciendo los funcionarios para poder funcionar dentro de esta circunstancia. Sí, sí. Bueno, y en las redes sociales también tenemos la información de Noticias UD, que estamos viendo de hecho en pantalla el hilo que se generó también para difundir el reportaje del que hablábamos en el primer bloque. O sea, no solamente un lugar donde se va aportando información, sino que en sí mismo un espacio para encontrar datos en sí que sean de utilidad para la comunidad. Es un trabajo que ya se viene profundizando y se viene engranando hace bastante rato, Pablo. Sí, efectivamente, nosotros, nuestro énfasis es generar contenidos específicos para cada plataforma. Entonces, por ejemplo, tenemos hilos en Twitter, tenemos historias destacadas en Instagram, entonces la idea es que toda nuestra comunidad pueda ver el contenido que se genera de Noticias UDEC, lo puedan ver en todas las plataformas posibles, en el formato que les sea más amigable. Sí. Chicos, ¿cómo están ustedes para las redes sociales en tiempos de confinamiento? Porque hay estudios, ¿ah? Que aumenta el uso de Twitter, aumenta el uso de Instagram, no sé, ¿cómo lo han vivido ustedes? Yo siempre he Sí, sido adicto. Ah, perdón, Janet, doctora, dale tú. no, yo en realidad quería, más que hablar del uso de las redes sociales, quería preguntarle a Pablo que cuánto, no sé si tienes una estimación o cómo han visto, cuánto es el flujo de consulta, en cuánto ha crecido las consultas que hacen los estudiantes. Me imagino que son ellos los que están más preocupados porque igual es súper complejo pensar en adaptarte a una forma de clases que no es la habitual. De hecho, estamos todos en ensayo permanente en esta forma de teletrabajo, de telestudio. ¿Cuánto creció un poco el flujo de consultas, de movimientos? El grueso de las consultas me atrevería a indicar que ya ha pasado. La primera, hace 2 semanas, las consultas eran bastante más que ahora. Me da la impresión de que, por lo menos en ciertas instancias, se ha logrado una especie como de ritmo ya. Como a que medida que han empezado las clases, entonces ha bajado un poco. Sin embargo, todavía sigue siendo bastante alto comparado a, por ejemplo, el año anterior. Entonces, como gran parte de nuestra labor en este momento es poder derivar a las personas respecto a dónde tienen que ir a resolver sus preguntas. Ajá. ¿Hay algo más que quisiera destacar? No sé si Sí, tenemos tiempo. sí, no, vamos. Sí, lo que pasa es que en una nota más lúdica, la Pinacoteca, la Casa del Arte, está en este momento con un concurso. Tienen el hashtag es Desafío Pinacoteca UDEC. Y están llamando a la comunidad a recrear las pinturas de la colección en fotografías en sus hogares. Pueden ver más información respecto a esta campaña en extensión.udec.cl y las cuentas de la Pinacoteca, que son en Facebook, son Extensión y Pinacoteca, y en Instagram son Pinacoteca UDEC. Entonces, la invitación está abierta de parte de la Pinacoteca y de la universidad a etiquetar tanto a la universidad como a Pinacoteca UDEC en sus recreaciones de los cuadros. Pueden ver, es importante esto porque la Pinacoteca tiene la colección de arte, una de las colecciones de arte chileno más grande del país, solo superada por el Museo de Bellas Artes. Entonces, una instancia importante también para conocer la historia del arte chileno. Sí, también un espacio también para reencontrarnos con el arte, incluso en estas circunstancias. No sé si les parece, chicos, que cambiamos de tema y también le demos la palabra a Daniel, que nos decía que tiene algún tema ahí con las redes sociales ya hace bastantes años y ahora también se ha podido, Daniel, ir enfocando en lo que tiene que ver con otro proyecto que se desarrolló en el marco de Noticias UDEC, que es el podcast de Noticias UDEC, que sabemos que también en redes sociales ha tenido un gran desempeño. Se trata de Notas al Pie, el podcast de Noticias UDEC. Daniel, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo se va concretando? Y bueno, y en términos prácticos, Daniel, ¿cómo lo haces para grabar los podcasts en cuarentena? Bueno, Notas al Pie nace a través de un proyecto presentado para impulsar el lanzamiento de Noticias UDEC que se realizó recientemente en marzo.
La idea es tomar los contenidos que se publican, sobre todo los reportajes que preparan los periodistas de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción, y volcarlos al formato audio, porque, claro, la lectura tiene otros tiempos, tiene otros modos, uno dedica ciertos espacios para leer. En cambio, el podcast, claro, ahora estamos en situación de confinamiento que nos restringe el movimiento, pero eh, uno lo puede consumir caminando, en la locomoción colectiva, sin mayor problema. A veces mucho más ameno escuchar a estar a leer o complementar la lectura, sobre todo leyendo y escuchando el audio. En Notas al Pie damos la voz al periodista que preparó el reportaje destacado de la semana, o algunos de los contenidos más relevantes de Noticias UDEC, y conversamos de los detalles de cómo desarrolló la nota, algunas opiniones personales respecto al tema en cuestión, y ha sido una dinámica bastante entretenida. Ya tenemos publicado, de hecho lo pueden escuchar, las personas que nos están viendo pueden revisar en Spotify y Apple Podcast, que están publicados 4 capítulos de Notas al Pie. El primero es el capítulo de presentación, grabado contigo, Javier, y con Tabita Moreno, directora de comunicaciones de la Universidad de Concepción, para presentar este proyecto y contar los detalles. Y los otros 3 son los temas que se han ido desarrollando y que han ido destacando en el portal de noticias, como el primer capítulo de Género y Confinamiento, desigualdades en medio de la pandemia, que habla sobre el desequilibrio entre los roles de la mujer, que en estas condiciones puede estar llevando teletrabajo y además recibir una sobrecarga importante en el hogar con las labores domésticas. El segundo capítulo, disfunciones de piso pélvico, problemas que no se deben callar, que comentamos en este caso con la periodista Loreto Aguilera, que desarrolló un reportaje sobre el tratamiento de piso pélvico, y en el caso de las mujeres embarazadas que pueden estar sufriendo problemas de incontinencia urinaria, tal vez prolapso, que se deben a problemas que se generan en la zona de piso pélvico y que tienen tratamiento, pero muchas personas lo callan por los síntomas que esto conlleva. Es un tema bastante interesante. A todo esto, el capítulo de Género y Confinamiento que mencionaba anteriormente lo grabamos con Catherine Pavés. Y el último capítulo fue grabado con Luis Barril, que es la presión del COVID-19 al sistema de salud. Se plantean las bases de un posible estallido social, conjeturando, dadas las circunstancias, dado el colapso del sistema público de salud y la poca respuesta del sistema privado, la crítica y los cuestionamientos desde la academia a cómo se ha llevado esto, el manejo de la pandemia, y cómo se relaciona con los conceptos principales del estallido social que vivimos desde octubre, de cómo incluso la Constitución tiene un componente bastante importante, el concepto de Estado subsidiario, que se desprende de la atención que se ha recibido en el sistema de salud público y privado en torno al COVID-19. Entonces son temas bastante interesantes que ameritan leerlos y también escucharlos. El podcast tiene otra narrativa, tiene otros tiempos, tiene efectos sonoros, tiene una narrativa incluso como de cuento. Entonces es bastante interesante tratar estos temas desde esta perspectiva, Javier. Sí, Daniel, y para ir cerrando, porque también se nos va el tiempo, Notas al Pie, ¿dónde lo podemos escuchar? ¿Cómo lo podemos escuchar? ¿Qué días se van estrenando capítulos? Danos toda la información para no perdernos de nada. Los capítulos de Notas al Pie, Javier, los puedes escuchar, como te mencionaba anteriormente, en Spotify y Apple Podcast. También están dados desde la distribuidora basal, que es iVoox, cl.ivox.org, y lo puedes escuchar. Por lo general los miércoles lo estamos publicando, lo estamos difundiendo. Se difunden a través de las redes sociales de la Universidad de Concepción, por Facebook, Instagram y Twitter, y LinkedIn. Corrígeme, Pablo, si estoy bien. Todas las plataformas posibles. Claro, y también vamos publicando pequeños extractos de lo que hablamos con los periodistas sobre
sobre los temas principales de Notas al Pie. Excelente, Daniel. Pero podemos adelantar también cuál es el capítulo que se viene. No estábamos hablando de él en el primer bloque. Claro, precisamente con Janet grabamos el primer capítulo o sea, el tercer capítulo, cuarto, perdón. Sí, vamos en el cuarto, ¿cierto? Vamos en el Recién lo cuarto. estaba enumerando. La cuarentena me tiene un poco olvidadizo. No solo a ti. Vamos. Hablamos sobre las implicaciones precisamente del tema medioambiental en relación a la pandemia mundial del COVID, los alcances, qué es lo que opinan los expertos, las conjeturas para el futuro. Por eso también tenía muy presente los detalles de la nota de Janet, porque ella misma me los explicó. Con los periodistas estamos grabando, tengo aquí mi estudio atrás donde grabo en el confinamiento, con los periodistas hablamos por videollamada, recuperamos el audio de una manera de poder obtener una calidad decente del audio y luego del trabajo de edición lo publicamos y la gente lo puede consumir en los tiempos que quiera. Son capítulos breves, entre 10 a 15, 16 minutos, entonces es un producto bastante ameno de escuchar. Perfecto. Entonces, bueno, Daniel, estamos en todas las plataformas, estamos en web para que nos lean nuestros artículos completos, ¿no? También estamos en el podcast, en Notas al Pie, y hoy estrenamos Noticias UDEC a través de TVU. Bueno, les quiero agradecer, chicos, también por el tiempo, por la disposición. Nos vamos a volver a encontrar en nuevos capítulos, vamos a sumar a otros miembros del equipo. Así que, bueno, que estén muy bien y también mucho éxito en este proceso de confinamiento que tenemos que ser respetuosos de mantener porque la consigna es quedarse en casa. Paula Acuña, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gusto verlo a todos ustedes también, ojalá estén bien. Sí, Daniel Medina también, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti y a todos por esta conversación. Y Janet, un gusto poder conversar y también hablar acerca de tu último reportaje. Gracias, que estén bien, cuídense. Un saludo grande a todos quienes nos están siguiendo y recuerde, todas las semanas Noticias UDEC por TVU. Hasta luego.